estamos ya viendo las últimas unidades de nuestra materia. Hemos visto ya todos los métodos de diseño. Vamos a hablar, en principio encontré un video que puede ayudar a comprender el último método que hemos visto, el método PSA, en un ejercicio. Entonces vamos a ver ese video. Luego vamos a avanzar juntas como unidad ya, el tema de juntas longitudinales y transversales en pavimentos rígidos. Para completar, nos estaría faltando solamente para la próxima semana ver control de calidad en pavimentos rígidos. Entonces vamos a pasar a ver el video para que les ayude un poco a comprender el método. Vemos que se obtiene de esto, ¿no? Y con eso podemos obtener un porcentaje de fatiga. Lo que buscamos es que las repeticiones acumuladas o las esperadas sean menores que las admisibles. Obviamente, ¿no? Admitimos un cierto número de repeticiones hasta ahí antes de que se produzca la falla por fatiga. Si las esperadas sobrepasan esas admisibles, vamos a tener un agrietamiento por fatiga. El otro es el análisis por erosión. El objetivo de ese análisis es determinar el espesor mínimo del pavimento necesario para controlar la erosión en el desplante y el acotamiento, el bombeo y las vallas. El criterio de erosión se basa principalmente en la cantidad de trabajo efectuado mediante una carga por eje en la deflexión de una losa, ya que se determinó que existe una correlación útil entre el desempeño del pavimento y el producto de la deflexión en esquina por la erosión en la interfaz entre losa y subrayado. Entonces, aquí la erosión se refiere al daño que se puede ocasionar a la estructura del pavimento por fricciones excesivas, por socavación, por bombeo, pérdida de capacidad de soporte, esos daños que se van produciendo con el tiempo, por el paso de las cargas, están directamente relacionados con filtraciones de agua, expulsión de pinos, erosión de los campos de apoyo, falta de soporte, agrietamientos en las esquinas, rotura de las losas de concreto, desprendimientos. Está entonces relacionado con el uso que se le va a dar al pavimento, ¿no? Y hay que ver cuáles son igualmente las repeticiones que admite ciertas condiciones que le damos nosotros al pavimento, igual las condiciones del espesor de la losa de concreto, el módulo de reacción, el módulo elástico del concreto, el módulo de ruptura del concreto. Esas características que nosotros damos del concreto y las capas de apoyo y el espesor, pues nos van a dar un cierto número de repeticiones admisibles antes de que se lleguen a presentar ese tipo de daño. Entonces, lo mismo que en la fatiga, buscamos que las repeticiones esperadas sean menores que las admisibles para que se admita, para que tengamos un espesor que satisface el desempeño por erosión, ¿no? O el análisis por erosión. Aquí tenemos que el espesor mínimo que satisfaga ambos análisis, fatiga y erosión, es el espesor de diseño, ¿no? El mínimo que satisface ambos análisis. Entonces, eso es un poquito de la teoría, son dos análisis y vamos a ver este ejercicio. Determine el espesor mínimo de un pavimento para una carretera interestatal de 4 carriles juntas con espiga y sin márgenes laterales de concreto. Diseñados para 20 años y un módulo de reacción de 130 libras sobre pulgada cúbica. El módulo de ruptura del concreto está en 650 libras sobre pulgada cuadrada. La carga por eje y las repeticiones esperadas se muestran a continuación en esta tabla, ¿no? En esta tabla pues ya tenemos acá arriba los datos del proyecto, ¿no? Y con lo que empezamos el análisis.
El proyecto es una carretera interestatal de 4 carriles, juntas con espigas sin márgenes laterales de concreto. Tenemos esta condición. Juntas con espiga, aquí espiga se refiere a pasajuntas, y sin márgenes laterales de concreto se refiere a no hay acotamiento, no hay soporte lateral, no tenemos guarniciones, no hay banquetas, no hay soporte lateral, básicamente. Entonces tenemos esa condición, con pasajuntas sin soporte lateral. Aquí tenemos el mismo. Juntas con espigas sí, acotamiento de concreto no. Con pasajuntas sin soporte lateral. El espesor tentativo, aquí nosotros partimos de proponer un espesor tentativo. El análisis lo empezaríamos con 9.5 pulgadas de espesor, de la losa de concreto. El módulo de reacción K de la subrasante y la subbase del conjunto, aquí ya está dado en 130 libras sobre pulgada cúbica, el módulo de ruptura del concreto en 650 libras sobre pulgada cuadrada, y el factor de seguridad de la carga lo estamos proponiendo en 1.2 por ser una carretera interestatal. 20 años el periodo de diseño. Entonces en esta tabla, aquí están 7 columnas donde tenemos cargas, aplicando el factor de seguridad de la carga, las repeticiones que esperamos, repeticiones admisibles para el análisis por fatiga, el porcentaje de fatiga, admisibles para el análisis por erosión y el porcentaje de erosión. Aquí está separada esta tabla en ejes simples y en ejes tándem. Aquí para este proyecto se esperan ejes simples con estas cargas en kips. Cargas en kips desde 30 hasta 12 kips. En ejes tipo tándem desde 52 hasta 16 kips. Esta segunda columna pues es estos mismos datos, pero aplicando el factor de seguridad de 1.2. Cada carga aquí se ve afectada por 1.2 entonces. Y estas son las cargas con las que vamos a trabajar. Para ejes simples de 36 hasta 14.4 y para ejes tipo tándem de 62.4 hasta 19.2. Estas son entonces las cargas que vamos a estar utilizando. ¿Okay? Estas son repeticiones esperadas. ¿Cómo tenemos estas repeticiones esperadas? Pues partimos de un análisis de tránsito por medio diario anual. ¿Cuántos carriles hay en una dirección? En el carril de diseño nada más. De esos carriles que hay de esos vehículos, que hay en el carril de diseño, en una sola dirección, esos vemos qué tipos de vehículos son y qué tipos de ejes tienen. Cuánto pesan esos tipos de ejes y los vamos colocando aquí, ¿verdad? Y obviamente acumulándolos en el tiempo para ver en 20 años, en este ejemplo son 20 años, en esos 20 años, ejes simples de 30 kips, que afectados por el factor de seguridad de carga son 36 kips ahora. Estos ejes simples de 36 kips van a pasar 6.310 veces en 20 años. ¿Okay? Estos entonces, de momento son datos, ¿no? Ahorita tenemos datos de estas cargas, de estas repeticiones esperadas, perdón. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo calcular estas repeticiones esperadas. ¿Okay? Al final de esta clase les explico cómo podemos obtener esas repeticiones esperadas. Hasta ahorita estos son datos, ¿verdad?, que tenemos para este ejercicio. Son repeticiones esperadas de estas cargas para estos tipos de ejes tándem. ¿Okay? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tiene alguna duda? Todo bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Bueno. Entonces, continuamos ahora con el análisis por fatiga. Para el análisis por fatiga necesitamos estos esfuerzos equivalentes y este factor de razón de esfuerzo. ¿Cómo vamos a obtener estos? Con estas tablas. En esta tabla son valores de esfuerzo equivalente para ejes simples y tándem. Esfuerzo equivalente, ejes simples y tándem. Aquí en cada una de estas columnas están dos números separados por una diagonal. Los que están del lado izquierdo son ejes simples. Los que están del lado derecho son ejes tándem. Entonces, el valor de razón de esfuerzo, el valor de esfuerzo equivalente para ejes simples, cuando K es igual a 50 y el espesor de la losa es de 6 pulgadas, son 465, perdón. Para ejes tándem, cuando el K es 50
y el espesor de la losa son 6 pulgadas, es 416. ¿Okay? ¿Qué condición tiene esta tabla? Es sin acotamiento de concreto. Entonces hay otra tabla con acotamiento de concreto, ¿no? Con soporte lateral. Aquí, esta tabla es exclusivamente para proyectos donde no tenemos un acotamiento de concreto, que es el caso que tenemos para nuestro ejercicio, ¿no? Ya decíamos, acotamiento de concreto no, imágenes laterales de concreto, no hay acotamiento, sin acotamiento de concreto. ¿Cuál es el espesor tentativo que teníamos? 9.5 pulgadas, ¿no? 9.5 pulgadas, entramos aquí. ¿Cuál es el módulo de reacción? 130. No tenemos directamente un valor aquí en estas columnas que sea 130, entonces hay que interpolar. ¿Qué interpolamos? Estos dos números de aquí, ¿no? Los que están del lado izquierdo, para ejes simples primero, esfuerzo equivalente para ejes simples. Interpolando entonces tenemos 215 y 200. De 215 y 200, ¿cuál es el valor para 130 del módulo de reacción? Interpolando, entonces tenemos 206 libras sobre pulgada cuadrada. El factor de razón de esfuerzo va a ser ese mismo esfuerzo equivalente entre 650, que es el módulo de ruptura del concreto. Esfuerzo equivalente entre el módulo de ruptura del concreto. Ese es el factor de razón de esfuerzo para ejes. ¿Okay? Ahora, esta misma tabla, con 9.5 pulgadas de espesor, el módulo de 130, y ahora para ejes tándem, los que están del lado derecho, 205 y 183. Interpolando 205 y 183, tenemos 192 el esfuerzo equivalente. Ese esfuerzo equivalente entre el módulo de ruptura del concreto nos queda 0.295. ¿Okay? Entonces, los factores de razón de esfuerzo son 0.317 y 0.295. Simples es 0.317 y 0.295 para ejes tándem. ¿Okay? ¿Eso dónde lo ponemos? Aquí está. El esfuerzo equivalente fue aquí de la interpolación. Entre el módulo de ruptura nos da el factor de razón de esfuerzo. Interpolando obtuvimos en la tabla 192. Entre el módulo de ruptura del concreto es el factor de razón de esfuerzo. ¿Okay? Ahora, ya tenemos estos valores. Vamos a utilizar esta gráfica. Aquí en este nomograma tenemos repeticiones admisibles de carga para el análisis por fatiga con base a razón de esfuerzo. Primero, en este lado izquierdo tenemos esta escala. Tenemos una línea con dos escalas, una del lado izquierdo y otra del lado derecho. Igual, del lado izquierdo simples, del lado derecho tándem. Pues aquí vemos una escala distinta a la otra, ¿no? Aquí llega hasta 60, acá llega hasta 120. Entonces, primero empezamos con las cargas de ejes tipo simples, ¿no? Ejes simples con la carga de 36 kips, que es la que tenemos acá afectada por el factor de seguridad de carga. Bueno, lo voy a ver aquí. Aquí tenemos para ejes simples, ya con este factor de razón de esfuerzo, ejes simples, 36 kips. Este ya es el afectado por el factor de seguridad de carga, ¿no? Vamos a utilizar esta columna de aquí. 36 kips y 0.317 el factor de razón de esfuerzo. Buscamos de este lado, aquí van 20, 30, 32, 34, 36 es aquí. 36 kips y 0.317 es este, y la proyectamos hasta este lado. Y de este lado observamos las repeticiones admisibles de carga para ejes simples. Ahorita tenemos ejes simples de 36 kips con este factor de razón de esfuerzo. Entonces aquí tomen en cuenta que estas son una escala logarítmica que va desde 100 hasta 10 millones. ¿Okay? Entonces aquí estamos arriba de 2 millones, ¿no? Perdón, de 27,000, son 10,000, 20,000,
Estos son 27,000. 27,000 repeticiones admisibles. ¿Okay? Y luego para 33.6 con punto 317, buscan acá 33.6, son 34, abajo de 34, y este mismo punto 317, y la proyectan. Y en esa proyección vamos a tener 77,000 repeticiones admisibles. Ahora en 31.2 y punto 317, 31.2, punto 317, se proyecta y tenemos 230,000 repeticiones admisibles. Igual para 28.8, buscamos 28.8, punto 317, y se proyecta para 1.200.000. Después nos vamos a 26.4 con punto 317. 26.4 con punto 317, y acá nos salimos del escala. Para ese valor de carga, para ese factor de razón de esfuerzo, estamos arriba de 10 millones de repeticiones admisibles. Cuando estamos arriba de 10 millones de repeticiones admisibles, eso ya no las tomamos en cuenta. ¿Okay? Arriba de 10 millones aquí ya no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, hasta aquí tenemos ejes simples. Repeticiones en ejes simples, repeticiones admisibles en ejes simples para estas cargas. Para el porcentaje de fatiga, en esta siguiente columna, pues nada más repeticiones esperadas entre repeticiones admisibles por 100, y tenemos este porcentaje de esperadas entre admisibles por 100, esperadas entre admisibles por 100, esperadas entre admisibles por 100. Y tenemos estos porcentajes de fatiga para estas cargas exclusivamente. Estas ya no las tomamos en cuenta porque arriba de 10 millones estos tienden a ser cero, ¿verdad? Estos son demasiadas repeticiones admisibles ya que tiene el pavimento, y acá la tendencia es de que sean cero, esos ya no las vamos a tomar en cuenta. Entonces, ahora nos pasamos a los ejes tipo tándem. En los ejes tipo tándem tenemos esta carga de 62.4 kits con .295, el factor de razón de esfuerzo. Entonces 62.4, estamos acá en esta escala ahora del lado derecho, 20, 30, 40, 50, 60, 62.4 y .295 que va a estar por aquí. La proyectamos y va por acá arriba, ¿no? Que nos daría 1.100.000 repeticiones admisibles. Y lo hacemos ahora para 57.6 con .295, 57.6 por acá, con .295 nos salimos de la escala. Entonces, esas ya no las tomamos en cuenta. A partir de aquí, ya no tomamos en cuenta. Y tomen en cuenta que cambia el factor de relación de esfuerzo para los ejes tipo tándem. Es otro factor, con estas cargas, vamos proyectando para obtener esta repetición. Esto ya no lo tomamos en cuenta, entonces, aquí nada más esperadas entre admisibles por 100, 1.9. Este 62.8 pues es la suma de estos 23, 19, 13, 5.4, 1.9, nos da 62.86% de fatiga. Hasta aquí es el análisis por fatiga. ¿Ok? Tenemos este porcentaje de fatiga. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ingeniero, ¿cómo se dio su porcentaje de fatiga? Es la suma de toda la columna. ¿Verdad? Ya también con los ejes simples. 23, 19, 13, 5.4 más 1.9 es toda esta columna, ¿verdad? 62.8. Toda la columna completa. ¿Alguna otra duda? Bueno, ahora seguimos con el análisis. Perdón, ¿alguien más? Sí, la columna que sigue de qué es los 920.000. Vamos para allá. Ese es ya el análisis por erosión. Ok. Para el análisis por erosión necesitamos factores de erosión. Los factores de erosión pues van a estar aquí, ¿verdad? El factor de erosión para ejes simples y el factor de erosión para ejes tándem. A ver, veamos factores de erosión entonces. En esta tabla dice factores de erosión para ejes simples y tándem. Igual, dos valores en cada columna, ¿no?
separados por una diagonal. Del lado izquierdo simples, del lado derecho tándem. Ejes simples tándem, juntas con espiga y sin acotamiento de concreto. Esta tabla es para esa condición, con pasajuntas sin soporte lateral. Esa es una tabla, ¿no? Hay otras tres diferentes con estas combinaciones, ¿no? Con pasajuntas y con soporte lateral es otra tabla. Sin pasajuntas, sin soporte lateral es otra tabla. Sin pasajuntas, con soporte lateral es otra tabla. Entonces son 4 tablas diferentes. Aquí yo les presento una, que es la que corresponde a las condiciones que tenemos para nuestro ejercicio, ¿no? Con pasajuntas, sin soporte lateral. Entonces ahora el espesor tentativo que teníamos es 9.5, el módulo está en 130, no tenemos un valor de 130 en estas columnas, entonces hay que interpolar. Los que están del lado izquierdo son parejas simples, 2.6 y 2.58. Interpolando para 130 obtendríamos 2.50. Aquí ya no lo desarrollé, ¿verdad? Pero se interpola igualmente. ¿Okay? Para los que están del lado derecho, ahora son los ejes tándem. Del lado derecho de estas columnas, entonces tenemos 2.81 para 9.5. Estamos entre 100 y 200, sería 2.81 y 2.74. Interpolando tenemos 2.79 el factor de erosión. Entonces, para ejes simples, 2.59, para ejes tándem, 2.79. De esta tabla, entonces, factores de erosión. ¿Okay? Ya con esos factores de erosión, pues ahora tenemos esta otra gráfica donde del lado igual tenemos del lado izquierdo simples, del lado derecho tipo tándem, tenemos factores de erosión, tenemos repeticiones admisibles de carga para el análisis por erosión. Entonces, la primera carga es de 36 kips, ejes simples, con un factor de erosión de 2.59. Entonces, tenemos 36 kips, aquí tenemos 30, 32, 34, 36 kips, con 2.59, el factor de erosión, y se proyecta hasta acá. Entre 1 millón y 2 millones de repeticiones admisibles. Aquí tenemos 1.500.000 repeticiones admisibles. Y luego nos vamos a 33.6 con este mismo factor de erosión, 33.6, buscamos acá, 33.6 con este mismo y la proyectamos. Tenemos 2.200.000. 31.2 con 2.59 son 3.5 millones. 28.8 con 2.59 son 5.9 y luego 11 millones, 23 millones, 64 millones. Si nos vamos a 19.2 con 2.59, por acá 19.2 con 2.59, pues ya van a ver cómo se sale de la escala. Estamos arriba de 100 millones. Esta escala tiene un valor máximo de 100 millones de repeticiones admisibles. Entonces, para 19.2, con este factor de erosión, ya nos salimos de la escala. Entonces, arriba de 100 millones, aquí ya no los vamos a poner. Lo dejamos en blanco. Ahora entonces tenemos todas estas repeticiones admisibles y estas son las repeticiones esperadas, las mismas con el que hicimos el análisis por fatiga, ¿no? Todo esto. Estas repeticiones esperadas entre las repeticiones admisibles para erosión y nos da un porcentaje de erosión. Esperadas entre admisibles por 100, esperadas entre admisibles por 100, tenemos 0.4, 0.7, 0.9, 1.1, 1, 1 y 0.5. Este es el porcentaje de erosión para ejes simples, al que se les va a sumar el porcentaje de erosión para ejes tándem. En tipo tándem, lo que hay que hacer con esa misma gráfica es, ahora el factor de erosión es 2.79 y las cargas son 62.4. Acá hay que buscar 2.79, que sería por aquí. Y la primera carga es 62 kips, buscamos 62 kips y vamos proyectando aquí. Y vamos viendo cómo tenemos 920.000 repeticiones, 1.5 millones, 2.5, 4.6, 9.5, 24 y 92 millones. Para 28.8 kips y 2.79, 28.8, por acá, 28.8 y 2.79,
pues vamos a ver cómo se sale también del escándalo. Entonces, en estos casos también ya los que están arriba de 100 millones los descartan. Igualmente, esperadas entre admisibles por 100, esperadas entre admisibles por 100 y tenemos porcentajes de erosión del 2.3, 2.9, 5, 8.1, 9.3, 3.9 y 1.1. La suma de estos, más la suma de estos, nos da 38.8% de erosión. Aquí ya la tabla completa. Esta es la columna de las columnas del análisis por fatiga, donde tenemos esta columna número 5, el total son 62.8% de fatiga, y la erosión, el daño por erosión, tenemos esta columna número 7, completa tenemos un 38.8% de erosión. Bueno, hasta aquí terminamos. Es pregunta, ¿qué opinan de los resultados que obtuvimos de porcentajes de fatiga y de erosión? Bueno, vamos a volver a las cosas nuestras. Entonces, no sé si me ha parecido un video que es más demostrativo para que lo puedan entender al tema al método del PCA. Entonces, tal vez todavía quedan algunas dudas. Cuando hagamos el ejercicio el día sábado puedan completar, pero me parece que vuélvanlo a ver si quieren. Va a estar en el video que estamos grabando, entonces se entiende mejor el procedimiento del método. Obviamente es largo el método por el tema del cálculo de repeticiones esperadas del tráfico. Sin embargo, ese trabajo en un programa es relativamente sencillo, pues, ¿no? O sea, porque hace el programa todo el trabajo el programa de BCPCA tiene este formato. Entonces, este formato es fácil de introducir, son pocos los datos que hay que introducir. Hay que introducir los ejes sencillos y tándem y directamente nos da los esfuerzos o los consumos de erosión y fatiga, ¿no? Y que procedemos a calcular. Entonces, es más sencillo en el programa que hacerlo a mano. Entonces, vamos a ver el sábado cómo nos va con un ejercicio, el tiempo que tardamos, y en función a eso vamos a ver si colocamos un ejercicio en la evaluación o simplemente dejamos como conocimiento académico para ustedes. ¿Alguna pregunta antes de que pasemos a la otra unidad sobre juntas? Bueno, entonces vamos a ver ahora otra unidad que hemos hablado ya de las juntas, pero esta vez queremos profundizar un poco esto de las juntas porque el tipo de carreteras que hacemos nosotros en el país son conjuntas longitudinales y transversales. Entonces tenemos los pasajuntas y los pasadores. Entonces vamos a hablar un poco de ello, ¿no? Por definición, la necesidad de construir juntas en los pavimentos de hormigón es obvia por el tema de la contracción y dilatación del hormigón que por efectos de temperatura genera una contracción y una dilatación del hormigón, y entre esa contracción y dilatación se producen esfuerzos que podrían terminar en una fisuración de la losa.
razón por la cual recomiendan hacerlo con juntas, para que en las juntas se absorban esos esfuerzos y no haya necesidad de fisuración en las losas. Ya que al no hacerlo, se presentarían grietas o intervalos bastante regulares debido a la contracción y dilatación del concreto. Las juntas son generalmente puntos débiles de la superficie de rodamiento en las cuales puede presentarse desperfectos al aumentar los pesos de los vehículos. Las juntas tienen una debilidad porque son aristas en la que va a caer el espesor o la carga del vehículo en distintos momentos, y esa carga podría ir deteriorando esa arista, y en algunos casos han debido ver, si se han fijado en forma curiosa, las losas de pavimento rígido están con las aristas desportilladas. Ese es uno de los defectos que pueden tener las juntas. Mucho más si es que no están terminadas y selladas como corresponde. Entonces tenemos como posibilidad en el pavimento rígido las juntas longitudinales, las juntas transversales y las juntas de construcción. Las juntas longitudinales son aquellas que están en dirección de la carretera, o sea, son paralelas al eje. Cuantas veces haya que en la disposición de losas en el pavimento, ahí tendremos las juntas longitudinales. Normalmente hay la junta longitudinal de eje y las juntas longitudinales paralelas al eje en función de la distribución de losas. Estas exteriores se llaman de contracción, o sea, trabajan para la contracción y la dilatación, y la del centro normalmente es constructiva, se llama de construcción porque generalmente vaciamos un carril y después se hace el vaciado del otro carril. Entonces se convierte en la junta, además de ser junta longitudinal, se convierte en una junta de construcción. En el caso de las longitudinales. En el caso de las transversales, son perpendiculares al eje y paralelas entre sí en la separación de la losa. Entonces, todas estas son juntas para contracción y dilatación, también sirven para ese efecto, y en algún momento va a haber juntas de construcción transversal. En el momento en que se termina el trabajo en el día y se tiene que acabar en una junta. Y al día siguiente empezar por esa junta el vaciado. Entonces, esa junta, al terminarse en un día y empezar en el otro, se convierte en una junta de construcción, ¿no? Entonces, aparte de ser junta transversal, se convierte en ser una junta de construcción. Estas juntas de construcción podrían darse inclusive en los pavimentos rígidos que no tienen juntas longitudinales y transversales, que se está vaciando como una sola masa, pero se termina el día y ahí se termina el vaciado y ahí se
generalmente se deja una junta para empezar al día siguiente por la misma. Entonces ahí necesariamente se convierte en una junta transversal de construcción. Entonces, esos son los dos tipos de juntas que va a haber en los pavimentos rígidos, sobre todo en el caso nuestro, que en el caso de las carreteras son esta tipología de trabajo en el pavimento rígido. Las juntas longitudinales son aquellas que se construyen paralelas al eje, con el fin de permitir los movimientos relativos a las diferentes losas. En las carreteras, las juntas longitudinales dependen del ancho de la calzada, escogiéndose muy comúnmente en forma tal que ellas dividan el ancho de la calzada en un número de carriles de circulación. Entonces, estas juntas, para elegirlas, donde se hacen las juntas longitudinales, está en función de la división de la calzada. Si la calzada es de 10 metros, entonces normalmente 5 metros va a ser para un carril y 5 metros para otro carril. Entonces ahí ya estamos generando esta junta longitudinal de construcción. 5 a este lado y 5 a otro. Pero no vamos a hacer losas de un ancho de 5 metros. Entonces tenemos que dividir numéricamente, pero simétricamente, porque no nos conviene asimetrías en las losas. Entonces los 5 metros dividimos en 2 en el carril y tenemos 2,50. Entonces a 2,50 a la derecha y a 2,50 a la izquierda se produce nuevas juntas longitudinales, que son esas marcadas con rojo, que se convierten en juntas longitudinales de contracción, pero ya no de construcción, porque estas se van a vaciar en conjunto y no van a servir para constructivamente apoyar una nueva construcción al día siguiente de una nueva losa. Entonces, esas son las juntas longitudinales. Las juntas transversales tienen por objeto el evitar el agrietamiento debido al esfuerzo que se provoca por la contracción y alabeo de las losas. Este tipo de juntas son de contracción, dilatación y de construcción. ¿Cómo las elegimos, la separación de estas juntas de contracción? Transversales. La elección está en función de las dimensiones geométricas de la losa. Entonces, ya hemos puesto en el ejercicio de la anterior clase que hay una relación entre el ancho de la losa y la longitud de la losa, una relación que debe ser mayor a 0,6. Si tengo 3 metros de ancho, o en este caso habíamos dicho 2,50 y 5 metros de largo, sería 2,50 sobre 5, es 0,5. No está permitido, tiene que ser mayor a 6, 0,6. Entonces, 2,5 entre 4, si hacen la operación, 2,5 entre 4 me da 0,625. Esa sí ya entra. Ya es mayor a 0,6. Puedo hacer 2,5 por 2,5, que sería 1. Entonces, de este 0,6 mayor a 0,6 puede tener dimensiones
mi losa que su relación de lados me dé mayor a 0,6. Entonces, de esa manera determino la separación, las longitudes de losa y me dan esas longitudes la separación entre juntas transversales. Entonces, en cada separación de losas va a estar una junta transversal. De esa manera, geométricamente determino las juntas transversales. Y finalmente tenemos la junta de construcción. La junta de construcción son aquellas que se forman debido a la culminación del trabajo al final de cada jornada, momento en el cual se paraliza la construcción, generando automáticamente una junta el nuevo día al reiniciar la construcción. Entonces, en ese caso, tenemos a esta junta marcada con azul, que es la separación entre este carril y este otro carril, que se van a hacer en distintos tiempos. Entonces, al hacer este carril y dejar por un tiempo este lado y después hacer el otro carril, entonces voy a dar lugar a una junta de construcción. Y en el caso de las transversales, ya les había explicado, puede haber que en el largo del día llegue a una cierta longitud y ahí tenga que terminar la actividad del día. Normalmente siempre se termina la actividad del día en una junta. No es costumbre dejar a media losa o a cuarta losa o en cualquier posición. No, necesitamos terminar una losa. Entonces ahí se forma una junta transversal de construcción. Entonces, esos son los 3 tipos de juntas que van a haber siempre en un pavimento rígido de la forma en que trabajamos en nuestro país en las carreteras. Estos tipos de juntas pueden ser, ya en la construcción, pueden tener diferentes formas. Entonces, las más utilizadas son las juntas tipo macho y hembra, así son llamadas en la bibliografía, y las juntas de tipo plano debilitado. Las juntas de tipo macho y hembra son juntas que tienen un dispositivo metálico o un dispositivo que podría ser de plastoform, si es que se logra hacer, que forma esta junta. Normalmente se pone un molde de acero para formar esa junta y después es rellenada la junta con mástica asfáltica. Pero tiene esta forma, ¿no? Esta forma no es muy común hacerla en Bolivia, este tipo de macho y hembra. No por la dificultad, o sea, es más dificultoso el sellado y por eso no es costumbre hacerlo. No es que está mal, o sea, está demostrado por los fabricantes que es una junta perfecta donde se adhieren 2 losas del pavimento. Entonces, la altura más importante es la altura central. Esa altura es 1/4 y a 1/5 del espesor total de la losa. El otro tipo de juntas, que es el más usado, es el tipo plano debilitado. Plano debilitado puede tener una
una casilla superior triangular o una casilla superior rectangular. La más usual en nuestro país es que sea rectangular. El mejor hecho tendrá aquí una correa que se coloca interna de un material especial de asbesto. Esa parte superior de la junta tiene 1/4 a 1/5 de altura y aproximadamente puede llegar de este 4 a 9 milímetros. Y en el caso de ser rectangulares, también es de 1/4 a 1/5 de altura, la parte superior, y con un ancho de 3 a 6 milímetros. Normalmente este es el tipo más usado en nuestro país como junta de plano debilitado. Debajo de la junta, por supuesto, ahí se produce la fisuración y esa fisuración, si bien no se puede llenar completamente con mastic asfáltico, sí va a tener algo del material que se coloca de sello en la parte superior. Constructivamente, estos son la forma de construirse las juntas longitudinales y transversales en el pavimento rígido. Estos dispositivos de juntas dan origen a los pasadores y pasajuntas. Con el propósito de mantener unidas las losas de concreto y con el fin de transferir las cargas verticales de una losa a otra, se emplean los dispositivos de pasadores y pasajuntas. Los pasadores son los que se utilizan en las juntas longitudinales para unir losa con losa. En cambio, los pasajuntas se utilizan para la unión transversal entre losa y losa, pero en unión transversal. Ambos casos se deben determinar las separaciones y longitudes de los pasadores y pasajuntas, para lo cual se disponen de las siguientes relaciones. Entonces aquí tengo una relación para los pasadores y otra relación para los pasajuntas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos relaciones? Es que los pasadores tienen el ancho de la losa en el denominador y los pasajuntas tienen el largo de la losa en el denominador. El resto de los parámetros es el mismo. ¿Cuáles son esos parámetros? El parámetro D es el diámetro de los pasadores. Podrían ser cualquier diámetro. Los más usados están entre 5/8 y 3/8. O hablando en milímetros, entre 10 y 16 milímetros. El coeficiente de fricción del concreto de la subrasante es F, normalmente tiene un valor de 2 para fines de cálculo. El esfuerzo a tensión del acero, este es un dato que tenemos del fabricante del acero. Entonces tenemos un esfuerzo de tensión del acero
Normalmente nuestros aceros son de 3.900 a 4.200 kilos centímetro cuadrado. En el denominador tenemos el ancho de la losa, el espesor de la losa, el factor de coeficiente de fricción del concreto, que es igual a 2, y el peso volumétrico del concreto, que debe ser también un dato de nuestro peso volumétrico obtenido en laboratorio de nuestro propio hormigón o del hormigón que está especificado para la carretera. Entonces, bajo estos parámetros calculamos esta longitud entre pasadores y pasajuntas. En la segunda ecuación, lo único que varía es, en vez de poner el ancho, colocamos el largo y obtenemos la longitud del pasajuntas. Entonces, esas son las ecuaciones que nos permiten calcular la longitud o la separación entre pasadores y pasajuntas. La separación no está en estas diapositivas, pero habíamos visto una separación de pasadores y pasajuntas tanto en la parte longitudinal como en la parte transversal. La longitud de las barras de los pasadores y pasajuntas, aparte de la separación, hay que calcular la longitud de un pasador y un pasajunta, que se emplean para mantener las losas unidas, dependerá de la adherencia del concreto, para lo cual se ha establecido la siguiente relación. Entonces, en ambos casos tenemos la longitud media, la longitud total va a ser 2 veces B sub 1 o la longitud 2 veces B sub 2. Entonces, por eso decimos longitud media. Entonces, es pi por diámetro al cuadrado por el factor de tensión del acero sobre 4 veces por el perímetro de la barra del pasador o pasajunta y por el esfuerzo de adherencia entre el acero y el concreto. Entonces, para calcular tenemos que definir un diámetro del pasador o pasajunta. Tenemos que tener de ese acero su factor de tensión del acero. El perímetro de la barra dependerá del diámetro del pasador o pasajunta y el esfuerzo de adherencia entre el acero y el concreto, que lo tenemos que tener especificado. En la bibliografía vamos a encontrar valores de este esfuerzo de adherencia entre acero y concreto. Entonces, estas son las relaciones que utilizamos para calcular la longitud de los pasadores y pasajuntas. Entonces, ya estarían resueltos las separaciones y las longitudes de los pasadores y pasajuntas. Y con eso ya tenemos resuelto a la losa. Tenemos su espesor, tenemos su dimensión geométrica de la losa, tenemos su junta longitudinal y su junta transversal, y en las dos juntas tenemos los pasadores y los pasajuntas con sus separaciones respectivas y sus longitudes de pasadores y pasajuntas. Con eso estaría totalmente diseñada el pavimento rígido. Entonces, no solo el pavimento rígido es diseñar el espesor de la losa, sino debemos diseñar
el espesor de la losa, el espesor de la subbase, las dimensiones de las losas, las juntas longitudinales y las juntas transversales, las separaciones entre pasadores y pasajuntas y las longitudes de pasadores y pasajuntas. Todo eso significa el diseño de un pavimento rígido. Entonces, tiene mucha importancia lo de las juntas porque dependerá de su construcción el comportamiento que vaya a tener el pavimento a través del tiempo, ¿no? Un detalle más, en el caso de las juntas longitudinales pueden ser acero corrugado, porque tienen que unirse entre la unión entre losa y losa, pero quisiéramos que trabajen independientemente los pasadores y pasajuntas porque tienen que permitir transferir esfuerzos entre losa y losa. Entonces, a pesar de ser en la longitudinal aceros corrugados, las cabezas para que no se forme un hormigón armado, porque si el hormigón se junta con el acero se convierte en hormigón armado. No queremos hormigón armado, queremos que el pasador o pasajunta trabajen en forma independiente para transferir carga. Entonces, para eso, la junta tiene un capuchón de goma en la parte superior para que ese capuchón no permita la unión con el hormigón de la losa adyacente. Si no se puede comprar los capuchones o tener esos elementos que son de goma, se puede utilizar una grasa para colocarlo sobre el acero de tal forma que no se una al hormigón que se va a vaciar. Entonces, esa grasa le va a dar libertad al pasador o pasajunta de manera que no esté como hormigón armado, que no es la intención. Entonces, ese detalle también tenemos que tener cuidado en la construcción. Y un último detalle, o sea, la posición de los pasadores y pasajuntas debe estar a la mitad de la losa, del espesor de la losa. Entonces, en el caso de las longitudinales, habría que ir colocando las losas o en las losas los pasadores manualmente a la mitad cuando el hormigón está fresco. Obviamente ese trabajo sería muy moroso y habría que tener cuidado de que tenga la prolijidad en su posición, porque una mal colocada podría dar origen a un mal comportamiento de ese pasador o pasajunta. Entonces, los equipos de terminadoras de pavimento rígido ya tienen un dispositivo mecánico que permite inyectar los pasadores longitudinales para que estén en las separaciones correspondientes. Entonces se colocan mecánicamente, ¿no? En el caso de las transversales se vuelve más complejo porque no puede ser colocada porque estamos vaciando hormigón en esa dirección. Con lo que se hace
es colocar a las varillas encima de un canastillo. Ese canastillo hay que hacerlo de acero, de diámetro más barato, que sería 6 milímetros en nuestro país, aunque en otros países hay 4 y 5 milímetros como el diámetro mínimo. Con ese acero hay que preparar un canastillo y ese canastillo soportará a cada pasador, que debe estar en una posición exacta para llegar a la mitad de la losa. En la unidad que veamos en el control de calidad, ahí vamos a ver con detalle cómo son estos canastillos y cómo se colocan los pasadores y pasajuntas en los canastillos, ¿no? Entonces, es un proceso constructivo que es más delicado en el caso de los pavimentos rígidos. Con eso terminaríamos esta unidad, que es importante, de las juntas, y nos queda la última unidad, que es el control de calidad de pavimentos rígidos, donde vamos a ver algunos procesos constructivos y los ensayos que hay que hacer, la evaluación que hay que hacer en el proceso de la construcción del pavimento rígido. Con eso vamos a terminar la materia y si nos da el tiempo también vamos aunque ya lo estamos haciendo paralelamente, pero podemos tener una clase más exclusiva para ver los software que hay de pavimentos flexibles y rígidos en el mundo y en nuestro país particularmente. Eso sería por hoy. No sé si hay alguna aclaración, alguna consulta. Está abierto para sus preguntas. Inge, buenos días. Yo tengo una pregunta sobre el proyecto. Adelante, Darío. Es sobre los coeficientes de drenaje, Inge. ¿Qué estación de qué lugar vamos a tomar para...? De aquí de Tarija. La estación más cercana de Tarija. Sí, o sea, puede ser el aeropuerto, ¿no? Bueno, Inge. ¿Ya? Inge, buen día. Yo también Buen tenía día. una consultita acerca del proyecto. Adelante, Luisa Ariana. Sobre el tráfico promedio diario del documentito que usted nos había mandado, tenemos que utilizar el valor del año 2021 o del 2038. Ustedes, si quieren hacer bien su ejercicio, podrían utilizar solo del 2021 y hacer su tablita de proyección a 20 años o cuántos años le van a dar a ese pavimento. Si le van a dar 10 años, 20 años, 30 años, no sé. Cada grupo va a decidir. Si, por ejemplo, usted le estaría dando 30 años al pavimento de vida útil, entonces tendría que tener el tráfico del 2051. Entonces tiene que proyectar lo del 2021 hasta el 2051. Yo les he dado el cuadro para que ahí puedan ver el proceso y la variación de año a año. Entonces ahí van a sacar cuánto es el porcentaje de incremento anual que tiene el índice de crecimiento y con ese pueden determinar usted su tabla. Así que no es utilizar ni la más cercana, estaría la del 2038 según su pregunta, pero en realidad todo depende de cuántos años de vida útil usted le va a dar en su proyecto. Bueno, gracias. Bueno, si no hay
¿Alguna otra pregunta más? Hasta luego y nos volvemos a encontrar el día sábado. Hasta luego a todos.